Estimados estudiantes, en esta ocasión estoy preparando un video tutorial para realizar la retroalimentación del uso de la coma, de tal modo que la evaluación virtual pueda ser resuelta de la mejor manera. Bien, la idea con este material de trabajo autónomo es que ustedes puedan identificar los principales usos de la coma. Como ustedes saben, los signos de puntuación pueden generar la variación en los enunciados oracionales. Por ejemplo, en el caso que aprecien ustedes, el cambio de la posición de la coma implica también el cambio del sentido, ¿no? En el caso de perdonarlo, no, matarlo, implica que esta persona pues recibirá de todas maneras una sentencia a muerte. Y en el segundo, perdonarlo, no matarlo, implica más bien que se le perdona la acción, ¿no? Incluso dice, una coma puede salvar una vida, ¿no? Básicamente, la coma es un signo que vamos a emplear dentro de una oración y que jamás podrá cumplir la función del punto, es decir, separar ideas. Más bien, lo que hace es presentar elementos al interior de la oración. Por eso es que es importante conocer la estructura oracional. Ahí ustedes pueden ver un caso. Juan dio claras instrucciones a los doctores durante la operación. Como pueden apreciar, en la mayoría de oraciones, el sujeto, en este caso Juan, aparece al inicio, y todo el predicado conformado por el verbo más los complementos, directo, indirecto y circunstancial, se encuentran posicionados al lado derecho. Entonces, el conocer la estructura oracional nos ayuda bastante a identificar los tipos de coma, dado que, por ejemplo, el cambio de la posición, especialmente los circunstanciales, o la colocación de un elemento intermedio entre el sujeto y el verbo, da lugar a que empleemos las comas. En el caso del material de trabajo autónomo, vamos a repasar 4 tipos de comas: la coma enumerativa, la explicativa, la coma de movimiento circunstancial y de conectores. En el caso de la coma enumerativa, el tema es bastante sencillo, dado que esta coma sirve para separar o enumerar elementos dentro de una oración. La condición es que estos elementos sean equivalentes, es decir, solo sustantivos, solo verbos, solo adjetivos o solo frases breves, ¿no? Por ejemplo, en el 1.3 estamos enumerando adjetivos. Los tejidos de Irene son coloridos, originales y cómodos. La posición de la coma más la conjunción nos indica la cantidad de elementos enumerados. Por ejemplo, en este caso hay 3 elementos. Con la coma enumerativa no hay ningún problema. Sabemos que no se debería colocar la coma antes de las conjunciones que cierran una enumeración, ¿no? Las conjunciones podrían ser y, ni, o que son las disyunciones. Pero hay una excepción, que es la coma jerárquica. ¿Qué sucede si en una oración observamos que aparece duplicada la conjunción? En este caso tendremos que verificar cuál es la I que tiene mayor jerarquía y por ende colocar la coma delante de esa I. Veamos el caso. Eduardo compra cebollas, papas y fideos y prepara una sopa. Entonces, en este caso podemos apreciar que hay 2 enumeraciones de mayor jerarquía, ¿no? Una que tiene que ver con el acto de comprar, y dentro del acto de comprar se asocia el tema de cebollas, papas y fideos. Es una enumeración interna. Y por otro lado, la preparación de una sopa, que vendría a ser la segunda enumeración, es ahí que está intermedia entre la primera acción de comprar y preparar, es la que tiene mayor jerarquía y por ende se va a colocar la coma antes de esa I. Que de repente este es un caso que va a venir en la evaluación virtual. De la misma manera con el segundo ejemplo. Marlene venderá sus muebles, joyas, electrodomésticos y así podrá viajar a París. Entonces ustedes deben haberse dado cuenta a estas alturas que el tema de la coma jerárquica está asociado a 2 verbos, ¿no? En el primer caso, venderá, la enumeración interna que aparece muebles, joyas, electrodomésticos, y la segunda acción, podrá viajar. Entonces, el identificar un verbo nos ayuda mucho a determinar la coma jerárquica. A ver, hagamos este ejercicio. Si yo digo, él está estudiando cálculo, matemáticas e historia, ¿cuántas comas debe haber? Efectivamente, solamente debe haber una coma por enumeración y
Como pueden apreciar, hay 3 elementos enumerados. Veamos el segundo caso. Debo presentar un informe sobre los daños y consecuencias del cierre de nuestra sucursal y sustentarlo el día miércoles. ¿Cuál sería la coma que tiene mayor jerarquía? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, es la segunda coma, porque la primera está asociada a presentar un informe sobre daños y consecuencias del cierre de la sucursal y el segundo tiene que ver con el verbo sustentar. El segundo caso recurrente es el de la coma explicativa. El criterio para determinar si existe la coma explicativa es verificar que dentro de una oración que tiene el orden oracional, sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial, tiene entre esos elementos una frase que amplíe el sentido de uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de Fernando, que es escritor de ciencia ficción, acaba de terminar su nueva novela, observamos que el sujeto Fernando tiene o presenta una frase que amplía el significado del núcleo sujeto, nuevamente, que es Fernando. Otro truco, en todo caso, para detectar la coma es que entre el sujeto y el verbo hay un elemento que se puede eliminar y no cambia el sentido de la oración. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Pero en este segundo ejemplo ya la información no está asociada al sujeto, sino más bien al objeto directo. Sofía pagó la cuenta, la cual fue de 200 soles. En este caso no hace referencia a Sofía, que es el sujeto, sino más bien al objeto directo, es decir, añade información adicional. De la misma manera podríamos mencionar que va a añadir información adicional al objeto indirecto. Entonces, creo que también han podido apreciar que en la frase explicativa aparecen los pronombres relativos. Por ejemplo, en el primer caso, que, en el segundo, la cual, en el tercero, quién. Entonces, digamos, que hay una aclaración de que va a depender mucho del sentido que queremos dar a la oración para determinar si es que va a haber una frase explicativa. Por ejemplo, si yo digo, la casa que está al borde del mar es muy luminosa, podríamos retirar esa frase que está al borde del mar y digamos que haríamos énfasis en el sujeto, que es la casa, es muy luminosa. Y digamos que no es una condición esencial. En cambio, en la segunda oración, donde no aparecen las comas, la casa que está al borde del mar es muy luminosa, es una condición esencial del sujeto. Si yo retiro esa expresión, finalmente le estoy cambiando el sentido a todo el enunciado. Por eso es que podemos ver que en algunos casos la colocación de la coma está sujeta al significado que queremos brindar al enunciado. A ver, veamos el ejercicio A. La chica, al darse cuenta de que estaba sola en casa, prendió la radio y se puso a bailar las canciones de moda. ¿Existirá alguna frase explicativa? Sí, en efecto, al darse cuenta de que estaba sola en casa, es la frase explicativa del primer enunciado. Y como está entre el sujeto y el verbo, debe colocarse entre comas. Elisa fue el cumpleaños de Pedro, quien al verla se puso muy feliz y la abrazó. ¿Cuál sería la frase explicativa en este caso? A ver si lo adivinan. Muy bien, es quien al verla, ¿verdad? Vamos a verificar. Efectivamente, quien al verla se puso muy feliz y la abrazó, vendría a ser la frase explicativa, en este caso del complemento circunstancial. Y así de manera sucesiva podemos verificar. Hay un tercer caso que es la coma de movimiento circunstancial, que básicamente se ubica o se coloca cuando el circunstancial, que normalmente va al final, se coloca en otra posición. Puede ser al inicio o puede ser al medio de la oración. Ahora, recordemos que el complemento circunstancial es una expresión que podemos reconocerla cuando le preguntamos al verbo las circunstancias en las que se produce la acción verbal. En este caso podría ser del lugar y para ello acudimos al pronombre interrogativo dónde, tiempo, cuándo, modo, cómo, razón, por qué y así de manera sucesiva. Vamos a ver un caso. Digamos, en el primer enunciado
el sujeto sería la película, la vida de otros será proyectada y discutida este martes. Sin embargo, podemos apreciar que al inicio de la oración se está haciendo una referencia de lugar. En la PUC, la película, la vida de otros, será proyectada y discutida este martes. Entonces podemos ver dos circunstanciales. Uno de tiempo, que sería este martes y se ubica al final de la oración, y otro al inicio, que es en la PUC, que vendría a ser un circunstancial de lugar. Basta que haya un movimiento de circunstancial, en este caso al inicio, digamos, anterior al sujeto, para que coloquemos la coma de movimiento circunstancial. Y como pueden ver en las oraciones sucesivas, también circunstancial se está ubicando al medio y en la última oración los dos circunstanciales de tiempo y de lugar se han ubicado al inicio. Entonces, en este caso se aplica esta coma de movimiento de circunstancial. Por ejemplo, en el caso, en la madrugada, tuvo fuertes dolores de estómago y fue al hospital. Efectivamente, el sujeto es tácito y observamos que la oración inicia con un circunstancial de tiempo. Por ende, había que colocar una coma. Les invito a revisar los demás ejercicios. Otro caso que es muy importante y que puede afectar la elaboración de su primer trabajo colaborativo es la coma de conectores. A ustedes ya se les ha compartido la hoja de conectores y en ese documento ustedes podrán apreciar la puntuación de los conectores subordinados y de los conectores coordinantes. La gran mayoría de conectores que van a emplear son coordinantes. ¿Esto qué quiere decir? Que entre una proposición y otra existe la misma jerarquía. Entonces, en este tipo de conectores siempre se va a colocar punto antes o punto y coma antes y siempre coma después. Por ejemplo, el miércoles hubo una pérdida de público en el teatro. Sin embargo, coma, al día siguiente asistió un numeroso grupo de adolescentes. Entonces, digamos que es una característica de los conectores coordinantes y que, digamos, por coincidencia aparecen en forma de frases, es decir, que tienen más de una palabra. Otro caso es el de los conectores subordinantes, que, digamos, tienen como función que la segunda proposición quede, digamos, dependiente de la primera. En este caso, lo correcto es colocar solo coma antes. En este caso, por ejemplo, en el Perú, coma, los datos personales de los clientes de una empresa no son públicos, coma, sino que están privados y protegidos por la ley, sino que son privados y protegidos por la ley. En este caso, el sino es un conector subordinante. Digamos que la tipología de los conectores ya ha sido, digamos, enviada a sus correos. Ahí habría que revisar porque los ejemplos están asociados también al uso de los signos. Y eso sería muy importante que lo consideren para la redacción del párrafo académico. Entonces, vamos a repasar algunos casos que son incorrectos, porque, bueno, dado que se les indica que deben colocar la coma, a veces se suscita la tentación de colocar la coma en cualquier lugar de la oración cuando esto no necesariamente es correcto. Alfredo Valle de Gregori, un lingüista, menciona que cuando la coma corta el sentido de la oración, se le podría denominar una coma asesina, porque justamente aniquila el sentido del enunciado. Veamos, un caso incorrecto, el primero en todo caso es colocar la coma entre el sujeto y el verbo. Solamente se colocará coma entre el sujeto y el verbo cuando haya una frase explicativa. Esta situación no se da en esta oración que vamos a revisar. El feo defecto de ver siempre el lado negativo de la vida de Ramiro afectó mucho a Raquel. Todo este enunciado es el sujeto. Y entre el sujeto y el predicado no hay ninguna frase explicativa, por ende no debe haber una coma. Tampoco debe colocarse coma entre el verbo y el objeto directo u objeto indirecto. Por ejemplo, mi hermano me pidió que lo acompañe al dentista. Ustedes se preguntarán, pero si hay un pronombre relativo que no se trata de una frase explicativa, pues no necesariamente, porque
La condición es que la frase explicativa se puede eliminar del enunciado y no cambia el sentido, pero si yo le quito esa expresión, solamente me quedaría el enunciado, mi hermano me pidió, que tiene un sentido incompleto. O sea, ahí se darán cuenta de que es un objeto directo. El mismo caso con el objeto indirecto. Otro caso incorrecto es cuando se coloca la coma en un circunstancial que sí se encuentra al final de la oración. Entonces, en este caso no es necesario. Les insto a que revisen los demás ejercicios que están en el material autoinstructivo. Digámosles, es importante para que rindan bien su evaluación que puedan revisar el material de trabajo autónomo. En estos separatos ustedes van a poder acceder a diferentes ejercicios que nos van a permitir practicar todos los casos que hemos visto. Yo sugiero que antes de dar la evaluación, descarguen el material, practiquen. Me parece que en el aula virtual hay un solucionario, entonces ahí podrían, digamos, verificar su avance. Lo que vamos a hacer ahora es abrir algunas preguntas del simulacro y realizar la retroalimentación que no se pudo desarrollar el día de ayer. Entonces, en el simulacro hay 10 preguntas. Vamos a ver. Pregunta número 1 dice, indique cuántas comas debe agregarse al siguiente párrafo. Quienes nacieron después del año 1993 solo conocen un mundo con la Internet dominado por el buscador. Los demás, un mundo en el que hemos tenido que aprender a lidiar con la tecnología. Por ello, tenemos que adaptarnos a la nueva era digital. Además, es el medio de comunicación y acceso a la información más importante de esta época. Bueno, aquí apreciamos que hay 4 oraciones y el tema o digamos, el desarrollo del simulacro y la evaluación exige que nos detengamos oración por oración. En el primer caso, no hay coma. Muchos se preguntarán que sí, pero cuando dice quienes nacieron después del año 1993, no hace referencia en este caso a un circunstancial, sino al sujeto. Ahora aquí hay que aclarar que existen pues oraciones compuestas. Pues hay 2 verbos, ¿no? Nacieron y conocen, pero digamos que el verbo principal sería conocen. Y esta oración subordinada, quienes nacieron después del año 1993, está funcionando como sujeto. Al no haber una frase explicativa, no es necesario colocar coma. Vamos a ver. Los demás, un mundo en el que hemos tenido que aprender a lidiar con la tecnología. Ahí se deben de dar cuenta que en ese segundo enunciado hay algo raro, no hay verbo. Entonces, se sobreentiende que el verbo parte de la oración antecedente. Digamos, el verbo principal, conocen. Es como si dijera los demás conocen. Entonces ahí debería haber una coma, que no está en el caso del material. Esta coma es elíptica, pero sí debemos considerar esa coma que reemplaza el verbo. Entonces por ahí va una coma. Luego dice, por ello tenemos que adaptarnos a la era digital. Ustedes deben haber apreciado la hoja de conectores. Después de este conector, por ello, debe haber una coma. Entonces ahí va una segunda coma. Además, y luego de este conector también hay coma. Entonces, la cantidad concreta de comas sería 3. Vamos a marcar. ¿Qué alternativa presenta la oración con el correcto uso de coma? Veamos la alternativa A. Las jóvenes atletas de la selección peruana viajaron a Río para competir. No sé si se dan cuenta, pero en este enunciado hay una coma que no es correcta, porque se está colocando una coma entre el sujeto y predicado. Está mal planteada. Y la pregunta alude a que reconozcamos qué alternativa presenta un uso correcto. Sé que la A está mal. La B. Los temas referentes a gramática, literatura, historia, filosofía, geografía, etcétera, son objeto de una prueba específica. Digamos que aparentemente la oración está bien porque estamos empleando las comas enumerativas, pero al finalizar la enumeración se ha colocado coma. Y noten que toda esta enumeración está funcionando como sujeto y lo que viene después es predicado. Entonces es una coma mal empleada. Lo que diría Alfredo Valle Gregori es una coma asesina, así que la B también está mal. La C. Se fue de vacaciones a Cuba porque necesitaba un descanso de su vida tan agitada. Bueno, acá apreciamos un conector subordinante, que es porque,
Y lo que nos dice la teoría es que cuando hay conectores subordinantes, a estos se les debe colocar una coma antes. Entonces, como pueden ver, está correcto. Y la D, los alumnos que han participado en el sorteo del lote de libros recibirán un obsequio. Nuevamente nos encontramos con el mal uso de la coma entre sujeto y predicado. Entonces, la oración que presenta la alternativa correcta sería la C. Vamos a marcarla. Pregunta número 3. Identifique la oración que presente un uso adecuado de las comas, debe ser. Se celebró su cumpleaños el jueves ante muchos asistentes. A ver qué dicen ustedes. Se celebró su cumpleaños el jueves, ¿no? Digamos que acá se podría tomar como que el circunstancial se ha movido de lugar, ¿no? Circunstancial de tiempo, ¿no? El día jueves. Vamos a dejarlo en stand-by. Vamos a revisar las demás, porque lo que queremos es identificar el uso correcto. A continuación miró a su nuevo jefe, el cual se sintió intimidado. Digamos que es correcto, porque acá hay un conector a continuación, luego de este conector se coloca coma, miró a su nuevo jefe, y luego de hacer referencia al nuevo jefe aparece una frase explicativa, el cual se sintió intimidado. Sin embargo, acá hay una coma que está de más. La coma debería ir antes de la expresión el cual, que está mal planteado. En la tercera oración, en la cafetería se encontró con Laura, a la cual había hecho la promesa de no ver más. Es el mismo caso, aparece una frase explicativa, pero en el caso de la frase explicativa, la coma se coloca solo antes, no después. Está mal planteado. Durante el rodaje de la película, el cual fue bastante accidentado, surgió la amistad entre los dos actores. Acá podemos apreciar un circunstancial de tiempo que está antes del sujeto, por ahí la coma va bien. Acá aparece una frase explicativa, que también está bien. Entonces, todo nos lleva a pensar que la oración correcta es la cuarta. En el caso de la primera, pues tendría que haberse colocado el jueves entre comas, ¿no? La pregunta número 4. Marque la opción que presente puntuación incorrecta. Sabía que mentía, pues se puso pálido. En este caso, hay un conector subordinante, la coma va antes, no hay ningún problema. Recuerden que el ejercicio nos pide puntuación incorrecta. Comió tanto que tuvo una mala digestión. Bueno, en este caso, por cuestiones de lógica, observamos que entre tuvo y una mala digestión no debería haber una coma porque está cortando el sentido. En la tercera, también iremos nosotros a la reunión. Acá sí se emplea la coma por conector. En el caso de si pudieras venir, te lo agradeceré también porque en una expresión condicional, ni bien termina la expresión condicional, sí y entonces debería existir una coma. Por ende, también es correcta. ¿Cuál sería entonces la expresión incorrecta? La segunda. Y así de manera sucesiva, jóvenes. Yo les estoy mostrando la retroalimentación con las 4 primeras. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay que analizar cada enunciado porque dentro de uno de esos opciones para marcar, pues hay un distractor. Ya yo voy a ir voy a ir marcando las opciones y de repente por ahí abro un foro para que ustedes puedan colocar sus dudas respecto al simulacro. Uso correcto. Este está mal. En este caso, en la 6 es por la coma que se ha interpuesto entre el sujeto y predicado, lo cual es incorrecto. En este caso, en la número 7, se ha empleado bien la coma ante el conector, después del conector. La siguiente oración está correctamente puntuada. En la sala de la casa, los mozos, este está bien, pero entre sujeto y predicado no debe haber, así que es falso. Y la 9, marque con una V si considera que la afirmación es verdadera y F si es falsa. Y la oración está correctamente puntuada. La pregunta realizada por los padres de familia era absurda. Se está colocando coma entre sujeto y predicado, por ende es falso. Para finalizar la 10.
La siguiente oración presenta un uso adecuado. Las películas que más me gustan son las siguientes: Camino a la felicidad, coma, Bajo la misma estrella, coma, Orgullo y prejuicio y 50 sombras de Grey. Vemos 4 elementos enumerados y aparece pues la coma jerárquica, así que es verdadero. Ahora viene la prueba de fuego. Ya hemos marcado todo, hemos verificado, guardar y enviar. Aceptamos y nos vamos a la opción de consultar los resultados y cuánto hemos obtenido, 100 de 100. Espero entonces que esta retroalimentación les haya servido.